Hicimos. Saludamos en la tarde de hoy a todos nuestros oyentes. Siendo las 7:32 de la noche, estamos con Azona Radio, siempre en tu corazón. Bueno, ya estamos muy próximos a iniciar nuestro programa. Vamos a arrancar en vivo por Facebook Live, por YouTube y por nuestra emisora, Azona Radio, la emisora de los egresados, dirigida por el profesor Jorge Eliezer Bautista. Gracias por tanta deferencia hoy en nuestro espacio y les prometo que va a ser muy interesante. Vamos a tener una invitadísima súper especial, que es nuestra profesora amiga Natalie Burbano, y arrancaremos en contados instantes. Geográficamente se encuentra ubicada en Nariño. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para conectarla y tener toda la buena energía y buena vibra. Juan, en nuestro detrás de cámaras, nos da el paso cuando guste. Bueno, al parecer. Bienvenidísimos todos ustedes a este nuevo Desconectados 4.0 de ESAP Lab Radio. Afortunadamente hoy tiene un capítulo muy, pero muy especial. Nuestro capítulo número 5. Llegamos a el capítulo número 5, el Hi-Fi de la radio a las 7:30 de la noche. Gracias a todos por la paciencia. Estamos unos minuticos después de la hora habitual, pero siempre con toda la energía, con todo el entusiasmo, con todas las ganas de traerles a ustedes personajes que para nosotros son muy especiales, invitados especialísimos. En esta ocasión vamos a compartir estos 45 a 50 minutos con una profesional que... Desconectados 4.0 este jueves, como siempre. La profesora Natalie Burbano Muñoz. La profesora Natalie nos acompaña en remoto. Afortunadamente la conexión está maravillosa y como siempre dándole la bienvenida a ESAP Lab Desconectados 4.0 y a nuestra emisora matriz, que es Azona Radio, la emisora que llevamos en nuestro corazón. El profesor Jorge Bautista, que nos acompaña, nos guía y está presente en nuestra emisora, nuestro máster Juan Ramírez, que siempre ha tenido la diferencia de compartir con nosotros, y a todos ustedes quienes nos escuchan en las poblaciones más alejadas de Norte de Santander y Nariño y en toda Colombia, y a todos los que nos ven y nos están escuchando en las redes sociales, YouTube, Facebook y en todas las redes sociales que a continuación salimos. Bienvenidos, como siempre, a este capítulo maravilloso. Soy Gerson Ortega, como siempre, acompañándolos desde nuestra casa matriz, la ESAP Radio. Ahora vamos a darle paso, bienvenidísimo, a nuestra profesora maravillosa, Natalie Burbano. Bienvenida, profesora, a este Desconectados 4.0. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, un caluroso, fraternal saludo. Me alegra mucho la invitación y bueno, tener la oportunidad de estar en este espacio para que conversemos sobre algunos temas de interés que quiero compartir y que muy seguramente pues van a ser de provecho para nosotros y para quienes nos escuchen. Me da muchísimo gusto estar en el espacio. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias porque de verdad hace mucho tiempo quería que por favor nos acompañaran en este programa. Se han ido dando los espacios, se han ido acomodando las cosas y bueno, hemos podido tenerla hoy aquí. En realidad soy como la envidia de mis compañeros hoy porque todos querían escuchar sus palabras y gracias a usted por siempre estar tan dispuesta a acompañarnos.
Como siempre, inicio este programa que es algo disruptivo. Un poco la academia se conecta ya con la gente a través de la radio, la academia también se conecta a través de las personas con la tecnología de podernos ver a través de YouTube y a través de Facebook Live. Profesora Natalie, para nuestros oyentes, ¿quién es desde el corazón Natalie Burbano? Bueno, Natalie Burbano es una mujer pastusa. Yo nací en Nariño, en Pasto, hija de docentes, de activistas del movimiento magisterial, de infancia pues muy vinculada con los temas sociales, magisteriales, regionales. Y bueno, ya en la proyección profesional, politóloga de la Universidad Nacional, con los estudios en el mismo campo, en ciencia política, desde el pregrado hasta el nivel postdoctoral, temas de políticas públicas, desarrollo regional, estudios políticos, sobre procesos también de construcción de paz. Y en cuanto a mi desempeño profesional, he trabajado como docente, ya hace unos, no sé, 15, 17 años trabajo como docente universitaria, he tenido la oportunidad de trabajar en universidades acá en Colombia, en Pasto, en Bogotá, igualmente en México, en Perú, en Estados Unidos. Bueno, he tenido la oportunidad de tener espacios académicos en universidades pues muy interesantes como la UNAM, la Universidad Javeriana, y actualmente soy profesora de carrera de la ESAP en la Territorial Nariño Alto Putumayo, en un núcleo que se denomina Gobierno y Políticas Públicas. También hago investigación. He trabajado también como asesora, como funcionaria pública en el gobierno local, municipal y departamental en Nariño, por mencionarles algunas de mis actividades profesionales y de una síntesis de mi perfil profesional. Tengo algunas publicaciones que se pueden consultar en internet sobre construcción de paz, sobre procesos sociopolíticos, igualmente sobre gestión de conflictos, sobre gestión socioterritorial de lo público, entre otros temas. Eso, grosso modo. Ahora, con esa introducción no tengo palabras, o sea, no sé por dónde arrancar, porque tengo tanto que preguntarle que, bueno, que creo que podríamos hacer varios capítulos de esto, pero en realidad, profesora Natalie, quiero decirle que este programa no tiene un formato, que en realidad es un programa que busca ilustrar a las personas de de todos los estratos sociales, de todas las tendencias ideológicas sobre la academia y sobre todo sobre la innovación pública. Entonces, el capítulo número 5 lo hemos denominado como activación económica desde las economías populares y el desarrollo de esas capacidades de innovación desde los territorios, ¿no? Es un poco también encaja con lo que venimos desarrollando con nuestros trabajos investigativos, pero cómo se activa algunas economías populares basados en conceptos de innovación. Y con eso hago como ese primer enroque o esa primera amarre a la pregunta número 1, ¿no? Este programa, cada más o menos 10 minutos, tiene un espacio en el que la emisora hace una propaganda y ahí hacemos una pausa. Pero para iniciar este desarrollo o digamos, escuchar lo importante que es escucharla a usted hoy en nuestra invitada muy especiales, digamos, desde la perspectiva de la innovación pública, ¿qué pueden ustedes compartirnos, profesora, un poco sobre su experiencia en el campo de la innovación? Cuéntenos un poco cómo esto realmente ya de verdad sí está en el campo de la innovación. Claro que sí. Bueno, tengamos primero en cuenta que la innovación pública es un tema que desde la academia se aborda de manera relativamente reciente, es decir, hace aproximadamente unos 5 o 10 años, es que la innovación, ¿cierto? Que
digamos, tiene una presencia de mayor data, digamos, más antigua en las esferas de las empresas privadas, ¿cierto? Las corporaciones, se retoma y se analiza, digámoslo así, desde la academia en una temporalidad, pues, que les decía, no es superior a los 10 años. Y se los menciono porque pues, la experiencia que les quiero comentar está desarrollada principalmente en el sector académico, es decir, de la investigación, del estudio, del análisis sobre estos temas de innovación pública y en lo particular yo estoy interesada por indagar sobre casos, experiencias de innovación pública para la activación de economías locales. También me parece interesante comentarles que el tema de innovación pública vinculado, conectado con la activación económica local, pues tiene un auge también reciente por una razón, digamos que es de conocimiento de todas, todos, que es digamos, lo que ocurrió con la pandemia de COVID-19, ¿cierto? Este evento sin precedentes que transformó la economía global, local, y que en el caso de Colombia, como en prácticamente todo el mundo, esa crisis de salud pública, pues lo que hizo fue poner en evidencia vulnerabilidades, ¿cierto? Económicas y sociales existentes, más aún en un país como el nuestro, en el cual, mire que existe una cifra de una encuesta que realizó DANE el año pasado, que señala que aproximadamente el 80% de las familias en Colombia derivan su sustento precisamente de las economías populares o también llamadas economías informales, que es, bueno, sobre esto voy a profundizar más adelante, pero en principio, pues las economías informales o populares, como la misma expresión nos lo señala, pues son aquellas que no se encuentran dentro de la medición, parámetros, normas formales de la economía. Entonces, mire usted que estos sectores, digamos, en los que se desarrollan trabajos informales de ventas, por ejemplo, Para allá iba un poco la pregunta, ambulantes, le de iba a interrumpir un poco producción para allá. agrícola. ¿Es lo mismo de la economía informal? Sí, es la economía informal hace parte, digamos, de las economías populares. Podríamos decir que es un sinónimo, ¿no? De economías populares, efectivamente. Y da cuenta, yo vuelvo y les insisto, pues, de este enorme renglón de la economía en el país, ¿no? Entonces, relacionándolo con la pregunta que usted me hacía sobre la experiencia, que yo les decía, bueno, es académica desde la investigación, pero justificada en el hecho de que en Colombia indagar sobre economías populares y sobre todo con este enfoque de innovación pública, además de ser interesante, es urgente, ¿no? Porque toca directamente la vida y la cotidianidad, digamos, como les decía, prácticamente el 80% de las familias en el país. Sí, Y es que eso pues estamos lo hablando hace de un un rango objeto de... grandísimo. Estamos Así hablando de es. una masa de personas que pueden estar en la informalidad y que Correcto. realmente es un objeto de estudio bien interesante. Así es, profesor. Entonces, digamos, la experiencia, les decía, pues es relativamente reciente porque el tema, pues también ingresa en la agenda o en los intereses o en el interés público de una manera relativamente reciente y por esto, pues la SAP lo incluye como un tema de investigación. Se abre una convocatoria para presentar algo que se llaman proyectos especiales de interés institucional. Uno de estos Me encanta ese nombre. sí, se interesa por el tema de activación de economías locales e igual pues en los estudios que hacemos dentro del ESAP Lab, que es nuestro laboratorio de innovación de la escuela, también, digamos, existe entre las estrategias, pues la relacionada con conectar, ¿cierto? La innovación pública directamente con digamos, casos, ¿no? O experiencias que se estén desarrollando en los territorios. Entonces, Usted se me la adelanta un poco experiencia... a esa pregunta que le iba a hacer a continuación.
porque me encanta un poco que tiene como una perspectiva social esa investigación. Es una, digamos que con un fuerte componente social, tratar de investigar sobre este fenómeno, ¿no? Que para mí es bastante interesante desde la perspectiva de lo público. Y a veces pensamos que ese tipo de investigaciones no se pueden conectar muy bien con lo popular, porque como me decía alguno de los entrevistados hace muy poco tiempo, es que la academia se ha separado fuertemente de la actividad económica del país. Entonces, mi pregunta ahí a continuación, y perdóneme, profe, si la interrumpí, No. Natalie, es cómo entonces la innovación pública conecta, o cuál es el papel de la innovación pública para conectar la activación de estas economías populares. ¿Cómo podría la innovación pública ayudar a que esto realmente empiece a germinar? Así es. Bueno, importante señalar qué es innovación pública, ¿no? ¿Qué podríamos entender como innovación pública? Y yo la sintetizo en los términos de encontrar formas, digamos, novedosas o mejoradas de alcanzar metas. Y en este caso, metas de interés público, de interés social. Que se apoya la innovación en unos ejercicios de crear conjuntamente, de experimentar, ¿cierto? De proponer ideas, por supuesto, probarlas con el propósito de que, digamos, generar unos prototipos que puedan ser desarrollados a mayor escala. Entonces, la innovación pública pues tiene esta particularidad de fijarse unos propósitos que nos interesan a las y los ciudadanos en general, a diferencia de la innovación tradicional, privada, corporativa, que está orientada a alcanzar metas, digamos, en relación con ingresos, ¿cierto? Con acumulación incluso. La innovación pública pues tiene el claro propósito de mejorar o hacer mejor lo que el sector público, gubernamental, tiene a su cargo, pero por medio de unos ejercicios de imaginación, ¿cierto? De creatividad, de reconocer experiencias, ¿cierto? Incluso conocimientos tradicionales, saberes tradicionales, experiencias, por supuesto, ¿para qué? Para enriquecer ahí sí las estrategias, ¿no? Y mire que puntualmente en relación con la activación de economías populares y sobre la gestión del desarrollo económico local, pues se trata de un tema que nos toca, ¿cierto? Directamente a todas y todos los ciudadanos en el país, pero especialmente pues a los sectores sociales, especialmente rurales o marginalizados en las zonas urbanas, que perciben un empobrecimiento, ¿cierto? Una precarización en sus condiciones de vida, que al sector público, a los gobiernos, pues le corresponde reconocer y a partir de ese reconocimiento, pues generar, ser autocrítico, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha dejado de hacer? ¿No? Gobierno, sectores no gubernamentales, privados, incluso la sociedad como tal, qué es lo que se ha dejado de hacer, que ha permitido pues, que la informalidad prime, ¿no? Como la alternativa de ingresos, pero especialmente pues cómo se puede transformar, ¿no? Ese renglón de la economía no medido formalmente, no medido institucionalmente, pero Sí, que es el que hay le una idea, resuelve la cotidianidad a las un personas en el poco país. precaria, pero no hay una estadística real, ¿no? Porque puede que No hoy existe. esté una economía popular, pero mañana no esté, que haya una informalidad, que Así mañana no es. esté, y es muy Así es. complejo. No es culpa tampoco un poco de las instituciones, pero puede que no Así. se pueda medir con exactitud. Hay una idea generalizada, pero ahí entramos a discutir temas grandísimos como el empleo formal. La verdad es un poco difícil, pero se conecta con el empleo formal, la reforma laboral
que está ahora, digamos que en boca nuestra, ¿no? Que viene muy probablemente la presentación, las reformas que el gobierno nacional está impulsando en el Congreso de la República, pero en esa categoría, Natalie, ejemplos, digamos, de exitosos de innovación pública que nos puedas ilustrar, que la gente pueda entender desde la orilla más cercana del Tibú, de la Gabarra, del Tarrita, de donde nos están escuchando, y les doy las gracias de antemano por escuchar este maravilloso programa, para que la gente pueda entender con mucha más sencillez ejemplos de éxito de innovación pública, específicamente en este caso. Claro que sí. Pues ya anticipas, profe, algunos, ¿no? Que son los de formalización. Pero primero yo les quiero invitar a que tengamos en cuenta que hay una diferencia entre la economía formal y la no formal o economía popular, ¿no? En principio. Entonces, dentro de la economía formal, pues ejemplos exitosos de innovación pública están los relacionados con todas las estrategias de formalización, ¿no? En principio. En el contexto, digamos, de formalización de las empresas, la simplificación de trámites, ¿cierto? Para que éstas se registren, para que cumplan con las obligaciones fiscales, laborales, ¿no? Entonces, estas acciones de simplificar, de facilitar, por ejemplo, el registro de pequeñas empresas, de coadyuvar para el pago de las prestaciones de trabajadores, pues hacen parte o son estrategias que se han implementado de manera exitosa dentro de la economía formal. Pero, y bueno, y en ejemplos puntuales, políticas, ¿cierto? Como la formalización empresarial, por ejemplo. Mire que hay unas estrategias interesantes a partir de la pandemia, como la creación de una red de parques científicos y tecnológicos. Estos son ejemplos, ¿no? De innovación pública. ¿Para qué? Para instalar capacidad en las economías locales. Los temas de zonas económicas especiales, ¿no? También son estrategias de innovación exitosa para activar economías formales. Todos los programas que en su momento se conocieron como los de economía naranja o de industrias creativas, pues también lo que buscaban era detonar, formalizar, impulsar estos sectores económicos, digámoslo así, frágiles o no tradicionales, como turismo, ¿no? Como producción audiovisual. Pero miren que estas son estrategias que integran a las economías, vuelvo y les repito, formales o formalizadas. Por otra parte, estrategias exitosas digamos, de activación de economías populares. Yo también quiero, pues, establecer con ustedes que este renglón, digámoslo así, de la economía integra actividades que llevan a cabo pequeños empresarios, trabajadores autónomos, emprendedores informales, comunidades que operan en entornos que no están regulados por instituciones financieras o gubernamentales, ¿cierto? Entonces, dada esta amplitud y complejidad, pues las estrategias de innovación pública están muy dispersas, ¿no? Okay. Precisamente porque es muy difícil rastrear, ¿no? El gran conjunto de actividades económicas que se desarrollan en la informalidad. Entonces, por esa razón, pues si hablamos de estrategias innovadoras exitosas, tendríamos que generalizar de alguna manera y vinculando todas estas que implican formalizar, por ejemplo, estos programas para emprendedores, ¿cierto? Que buscaban generar apoyos, incentivos, pues es lo que en la actualidad conocemos y que digamos, por la temporalidad relativamente reciente, pues todavía no tienen una medición de impacto y resultados, ¿no? Porque acuérdese, digamos, profe, y lo comparto con quienes nos escuchan, en el sector público, para hablar de medición de impacto, se requiere, uno, que se hayan ejecutado recursos públicos en una temporalidad que permita medir un antes y un después, ¿cierto? Entonces, como son estrategias que se han implementado hace 2, 3 años, pues todavía la medición de impacto es digamos, una tarea por construir o por realizar. Es maravilloso esa aclaración porque ahí podemos entender
cuál es el antes y el después de esa medición, ¿no? Un poco, a mí se me hace pertinente esa aclaración porque nos ayuda a identificar la estructura desde la cual el gobierno nacional está midiendo un poco la capacidad de los territorios y cómo la innovación realmente puede generar algún impacto verdadero o no en el desarrollo de la integración de estas poblaciones a una economía formal. La economía realmente ayuda en este aspecto, sería fundamental porque ayudaría en este aspecto para poder identificar esos renglones que necesitarían un mayor o menor apoyo estatal en cuanto a subsidios focalizados, en cuanto a estructuras focalizadas, y ahí entrar a intervenir un poco más, ¿no? Es un poco Así poder es. entender esto como un todo, ¿no? Sí, pues mira, profe, que entendiendo que la innovación pública implica adoptar prácticas, ¿cierto? Sí, Políticas novedosas, mejoradas, ¿cierto? Yo me correcto. permitiría hacer, pues compartirles una síntesis de Sí, sí, por algunas supuesto. pautas, vamos, y de algunas estrategias, ¿no? Que pueden detonar estos procesos de innovación pública. Primero, pues como lo mencionas, el acceso a recursos, ¿cierto? Para activar economías populares locales es necesario que las estrategias establezcan presupuestos y estrategias que les permitan a las comunidades locales un acceso ágil, ¿cierto? En unas condiciones diferenciales. ¿Para qué? Para que cuenten con capitales semillas que les permitan aplicar esas ideas, ¿no? Cuando hablamos de innovación, hablamos de desarrollar algo que se llama pensamiento de diseño. ¿Y esto qué quiere decir? Ser creativos para plantearnos ideas, pero especialmente para buscar desarrollarlas y llevarlas a la práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo las comunidades locales detonan capacidades de innovación? Pues con recursos, ¿cierto? Recursos que le corresponde a las autoridades locales, nacionales. Destinar de manera específica en los planes de gobierno, y esta es una coyuntura interesante en ese sentido, para respaldar, ¿no? Ideas novedosas por medio de subsidios, ¿cierto? De programas de formación, e incluso conectar, ¿no? A las comunidades con infraestructuras de investigación, de desarrollo. Eso en cuanto al acceso a recursos. También realizar una aproximación y una facilitación para la colaboración. Es decir, que los gobiernos actúen como facilitadores de redes, ¿no? Entre instituciones académicas, empresas, organizaciones, comunidades, asociaciones, que en conjunto pues diseñen, ¿cierto? Ideen y desarrollen estas ideas o soluciones innovadoras. También le corresponde a los actores gubernamentales avanzar en regulaciones inteligentes. ¿Esto qué significa? Que las autoridades deben comprometerse con la revisión, la actualización de las normas, de las políticas para promover la innovación, porque en un gran número de actividades que desarrollan las comunidades en economías populares, pues la norma, mire que genera muchísimas barreras. Les pongo un ejemplo que yo creo que es de conocimiento general. Lo que ocurrió, por ejemplo, con la ley que se conoce como la ley de los paneleros, o la ley del biche, o las bebidas tradicionales, alcohólicas tradicionales. Estos son ejemplos de sectores de economía informal y popular que tuvieron que recibir, ¿no? o involucrarse en procesos de regulación inteligente para transformar, ¿no? La norma. Que, por ejemplo, INVIMA, ¿cierto? Transforme los requisitos para la producción de bebidas alcohólicas tradicionales, o más bien para que establezca dentro de la regulación unas excepciones, ¿cierto? Para productores locales, artesanales. A eso le llamamos regulación inteligente, ¿sí?
establecer normas acorde con las necesidades, ¿no? Que no generen barreras, sino que faciliten, ¿no? Las capacidades innovadoras. Y finalmente, pues la educación y la capacitación, ¿cierto? Que fomenten la cultura de la innovación con habilidades técnicas, empresariales, pero mire usted que permanentemente conectada esta generación de ideas con la capacidad para llevarlas a la práctica. La innovación implica sí o sí la prototipación, es decir, que esa idea pues yo pueda ensayarla, ¿cierto? En contextos, digamos, simbólicos o representativos y a partir de ahí, pues generar aprendizajes, ¿no? Y hacer aportes. Y sobre estrategias, pues mire que ya puntualmente interesante en el nivel comunitario de las organizaciones, de las asociaciones, de las juntas de acción comunal, pero también obviamente en la academia, ¿cierto? Y digamos, los diversos actores que nos interesamos por los temas de innovación, pues comprometernos con profundizar, ¿no? Esas estrategias formativas en ciencia, en tecnología, ¿no? A una edad temprana o incluso sin barreras generacionales, fomentar un nuevo tipo de habilidades en las personas, ¿no? Pensar de manera crítica, resolver problemas, fomentar la creatividad, acercarnos a los recursos tecnológicos, que haya mentorías, asesoramientos a esos actores comunitarios interesados en innovar, pero que requieren un acompañamiento, ¿cierto? No que les digan qué o cómo hacer, porque pues sabemos que en las comunidades, grupos asociativos, existe un acervo de conocimientos inmenso, pero que posiblemente se queda, ¿cierto? Encerrado, encapsulado en esos escenarios comunitarios y que tiene pocas posibilidades de convertirse en alternativas generadoras de ingresos, ¿cierto? De oportunidades, y ahí está la responsabilidad del sector público, ¿cierto? Acercar recursos, ¿no? Acompañamiento, ¿para qué? Para así, fortalecer esa capacidad creativa, ¿no? De ideación presente en las comunidades. Muchas gracias, profesora Natalie. Estamos con la profesora Natalie Urbano. Estoy anonadado, un poco calladito, escuchando como alumno juicioso esta charla magistral que nos está dando. Me parece interesantísimo todo lo que nos ha dicho. De eso que nos ha dicho, surgen un montón de preguntas que tengo que un poco ir tratando de llevar de a poco. Pero, profesora Natalie, quiero decirle que nos escuchan en varios sitios de Norte de Santander, que nos están viendo por las redes sociales y que nos están haciendo preguntas. Eso es lo más fascinante de este mundo de la radio y la televisión, porque nos pueden escuchar y nos pueden ver y nos están haciendo algunas preguntas que son algunas muy interesantes, curiosas, bien planteadas, muy bien estructuradas desde los territorios. Y la profesora también, Alice, que nos acompaña vía streaming y nos escucha, nos pregunta, gracias Alice por escucharnos y por vernos, nos pregunta, oiga, pregúntenle a la profesora Natalie qué estrategias o indicadores de medición, según lo que nos dice, porque no hay un antes y un después ahora, podemos tener o debemos tener en cuenta para medir las capacidades innovadoras en los territorios, por ejemplo, de categoría quinta y sexta, municipios de categoría quinta y sexta. Bueno, no sé si está muy larga la pregunta, pero me encanta la pregunta. Es lo que nos hacen en vivo. Estos son los programas en vivo. Sí, pues mire que sobre medición, ¿no? Que es un tema que nos obsesiona, no solamente en la academia, sino especialmente cuando conversamos con las comunidades, incluso con los actores públicos privados, dicen, bueno, y el resultado, ¿no? Y el impacto. Sí. Un poco siempre estamos En preguntando, bueno, principio, ¿cómo así hacemos es. para saber si esto funciona o no? Exacto. Y ahí, mire que yo quiero establecer que en Colombia tenemos grandes rezagos en materia de medición.
¿A qué me refiero? A que gran cantidad de iniciativas, estrategias, ¿cierto? Fondo Emprender, por ejemplo, ¿no? Por mencionar una que está orientada a esta entrega de recursos para ideas innovadoras, pues adolecen del componente de medición. Es decir, entregan los recursos, pero difícilmente tienen unas líneas de base y me excusan si de pronto el lenguaje mío No, no es muy una línea de sencillo. base es el principio, ¿dónde arranca el proyecto? ¿De ¿Dónde dónde arranca arranca el la proyecto? política? Entonces, no te preocupes Exactamente. que Pero desde mire que ahí, desde el inicio del proyecto, se puede así identificar es. qué viene, qué se recibe, cómo llegó, si esto realmente generó empleo o no generó empleo, si generó Exactamente. algún Entonces, cambio en la actividad socioeconómica de esa región o no, y si eso realmente exacto. puede ser una tendencia. Sí, mira que iniciamos intervenciones públicas sin conocer realmente o sin tener un diagnóstico, ahí sí, basado en estadística, ¿no? Que nos permita tomar decisiones. Y mira que esto es una problemática de planes de desarrollo, de estrategias, de políticas públicas. Y lo señalo ¿por qué? Porque si no tenemos perfectamente definido cómo iniciamos, pues va a ser mucho más difícil establecer cómo cambió, ¿cierto? Cómo terminamos o cómo concluyó la intervención. Y lo señalo porque mire que esa es una lección, ¿no? Es una tarea por hacer dentro de cualquier estrategia, ¿no? Que nos planteemos en Sí, sectores sociales, comunitarios, públicos. así es. Tengamos presente el estado de cosas, ¿cierto? Procuremos caracterizarlo en cuanto a números, a estadística, y a partir de eso, pues sí, definir dentro de la misma estrategia cómo nos vamos a medir, con qué evidencia, Pero ¿no? hay Entonces, algo que ya hoy nos diga cómo nos podemos medir, algo que hoy diga, bueno, en realidad esos municipios de quinta y sexta categoría no tienen un antes, no tienen un después, pero han recibido algún tipo de ayuda. ¿Alguna idea de cómo lo podamos medir? actualmente, pues mira que la medición sí se hace para economías formales. Ok. ¿Cómo? Por medio de los cambios en las cifras de valor agregado. ¿Qué es el valor agregado en las economías? Es, digamos, el margen, es la diferencia, digámoslo así, entre, por ejemplo, el precio de venta de insumos agropecuarios, ¿cierto? Y bienes elaborados o lo que, digamos, el margen que arroja la comercialización de lo que produce un territorio. Entonces, digamos que la ganancia, ¿cierto? Lo que queda por fuera de los costos de producción es lo que se conoce como valor agregado. Ahí es donde se podría identificar si, por ejemplo, una estrategia innovadora de tecnificación para la agroproducción, ¿cierto? Genera beneficios económicos para las familias. Y mire que ahí en los cambios en valor agregado en Colombia, pues hay información interesante. En municipios, por ejemplo, los de Boyacá en relación con los temas de turismo, ¿no? Hay cambios en la medición de valor agregado, en Santander también relacionados con las agendas de turismo. Pero yo les quiero llamar la atención de que las economías informales no están en las cuentas nacionales, ¿cierto? Y por ende, medir, ¿no? Cuánto se les invierte o no, beneficios directos o indirectos, pues se encuentra digamos, fuera de las posibilidades de medición, vuelvo y le repito, porque a pesar de ser un renglón tan importante en la economía del país, pues no está incluido en cuentas y por ende, pues no están establecidas mecanismos para medirlas, ¿no? Sobre las formales, sí, ¿no? El valor agregado. Y mire que para cerrar esta idea, la medición sobre cambios en el valor agregado en agroindustria, en turismo, ¿no? Da cuenta de que estrategias de promoción innovadora en estos renglones sí transforman la Sí, calidad de funciona. vida de las personas en los territorios. Sí, usted me hace acordar a cosas que son importantísimas, como es el turismo en Santander, en esos pueblos maravillosos de Barichara y en Girón, y bueno, todos esos pueblos que me imagino tienen un cambio en su actividad económica debido al turismo. Creo que ustedes están haciendo una investigación bien interesante en eso. Otra pregunta que me nace a partir de este contexto y un poco lo que quiero resaltar es, entonces, profesora Natalie, debemos
cambiar la forma en que estamos educando a nuestros hijos, sobrinos, nietos? ¿Debemos un poco generar otro tipo de educación? ¿O cuál sería la estrategia desde las capacidades que nosotros debemos empezar a ejercer a futuro, ¿no? Y si la escuela debería generar otro tipo de educación en los administradores públicos. Es una pregunta un poco gruesa. Sí, interesante, muy interesante. Y pues yo voy a procurar ser muy, digamos, muy breve. Sí, mire que hace más o menos unos 10 años arranca un movimiento latinoamericano en la educación tendiente a qué? A establecer algo que se llama educación basada en competencias. ¿Esto qué significa? Pues que los estudiantes aprendan para la vida, es decir, que aprendan habilidades de todo tipo, no solo conceptuales, teóricas, sino también sociales, críticas, comunicativas, ¿no? Que les permitan salir de los contextos educativos para aportar soluciones, ¿cierto? Para tomar problemas sociales, públicos, ¿no? Y tener la capacidad para resolverlos, ¿no? Para plantear alternativas y soluciones. Y esta necesidad pues implica un cambio muy profundo, ¿no? En las formas como estudiamos desde la primera infancia hasta la educación superior. Procurar desatar digamos, la creatividad, ¿cierto? Salirnos un poco de estos marcos tradicionales de la evaluación, del aprendizaje, digamos, de fórmulas, ¿no? De conceptos o de nociones y procurar, ¿no? Relacionar más bien los aprendizajes con la cotidianidad, ¿no? Algo que llamamos el aprendizaje basado en problemas. Que, bueno, yo no necesito aprender solamente sobre régimen y sistema político en general, sino cómo este se expresa en una problemática específica. No sé, la compra de votos, ¿no? O el clientelismo en el sistema político. Cómo yo entiendo, ¿cierto?, que muchas de las falencias y muchos de los desafíos históricos, ¿no? Políticos se reflejan en mi vida, ¿no? En el hecho de que o no puedo tener un cupo para estudiar en educación superior o porque no tengo suficientes oportunidades para vincularme laboralmente. Esos son problemas de mi vida y mi cotidianidad, ¿cierto? Que realmente me podrían inspirar, ¿no? Mucho más. Y cómo los conecto con todos esos conceptos, teorías, marcos muy abstractos que nos encantan en la academia, pero que a veces se vuelven de muy difícil y de poco interés, ¿no? De Para poca las utilidad y los estudiantes. para los territorios, ¿no? Sí, Eh, aprender para la vida, ¿no? Además que tenemos Finalmente es de lo territorios que nos habla. tan distintos, ¿no? Tan Tan, distintos en tan poco espacio, ¿no? Tan distintos, un poco, a mí me deja esa inquietud, yo siento que estamos como en una coyuntura, ¿no? Que usted habla de algo que es bien interesante porque no hemos tocado ni siquiera temas que son claves en este ejercicio como la inteligencia artificial, como la llegada de la revolución 4.0, como es nuestro programa Ondes Conectados 4.0, que habla sobre machine learning, sobre la inteligencia artificial, cómo a través de esta nueva revolución, porque es una revolución, ha crecido de una forma exponencial, y ahí nos damos cuenta que eso es una revolución. Podemos generar esa empatía, ¿no? Desde su experiencia un poco, profesora, cuéntenos cómo podría ser esa colaboración efectiva entre gobierno, academia, sociedad civil para impulsar esas economías informales hacia la formalidad y para impulsar procesos de innovación pública. bueno, sobre puntualmente sobre áreas de oportunidad, ¿no? Me parece interesante ponerles de presente que el Plan de Desarrollo Nacional, por ejemplo, tiene un componente específico sobre economías populares. ¿Y cuál es la estrategia que se plantea el gobierno nacional? Primero, bueno, sí, la formalización, ¿cierto? Laboral, el acceso a recursos. Pero mire que además, ¿no? De esta orientación hacia la formalización, una estrategia para activar las economías populares locales, pues yo considero sí debe involucrar la gestión del conocimiento.
¿A qué me refiero? Saber, conocer el territorio, a qué se dedican, cómo producen, de dónde vienen los ingresos de ese 80% de las familias que los derivan de economía informal. Miren, no hay un censo, un mapa de actividades económicas populares. Entonces, lo que no se conoce, pues difícilmente se gestiona, ¿no? Entonces, creo que en las estrategias públicas, pues conocer, ¿no? Mapear la economía popular, dignificarla, ¿no? Reconocerla, incluirla en planes de desarrollo, ¿no? Y eso es una tarea o una acción muy puntual que podemos dinamizar en este momento, ¿no? Cuando van a ingresar nuevas alcaldías, nuevas gobernaciones y a las que hay que decirles, mire, o sea, economía formal, excelente, necesitamos continuar, ¿cierto?, con las estrategias de promoción, pero las economías informales están completamente invisibilizadas, ¿no? Lo Y que no existen, conocemos, pues claro. no lo gestionamos. Claro, un poco, miren si existen, si, qué vamos a hacer, ¿no? Cuál es el problema? ¿Cómo lo vamos a tratar de resolver? Con esto quiero darle las gracias y un saludo súper especialísimo a Sonat Radio, que está con nosotros siempre en nuestro corazón, a las 437 personas que están conectadas a través de la emisora de la radio digital, que siempre nos acompañan, nunca nos abandonan, y a todos aquellos que están en nuestras redes sociales y en Facebook Live y en YouTube. Gracias a la profesora Natalie Urbano también por estar en compañía de nosotros, nuestro programa Desconectados. Quiero preguntarle, profesora, para ir haciendo como el esboce final de nuestro programa, para ir llegando a nuestras líneas finales, ¿cuáles son esas algunas, digamos, recomendaciones que podemos tener para los territorios? Sobre todo, yo pienso y siento en mi corazón que Nariño, Valle del Cauca, norte de Santander, regiones tan golpeadas por el tema del conflicto armado en Colombia, tradicionalmente tienen una capacidad de reinventarse tremenda. ¿Qué le aconsejamos a esas regiones que aquí son hermanas y están hoy representadas en nuestro programa? Pues como recomendaciones, mire que yo de alguna manera reiteraría esta mención que les hacía sobre fortalecer la colaboración entre los actores del territorio con los liderazgos de las entidades gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, alianzas estratégicas entre gobiernos local, regional, nacional, entre organizaciones no gubernamentales, entre el sector público, para compartir recursos y conocimientos. Ejemplos muy puntuales. Existe en Santander de Quilichao un proyecto que a mí me llama muchísimo la atención, que es el de la creación de una planta de destilación y transformación de jugos de caña, ¿no? Y esa planta pues se crea con recursos de gobierno nacional, departamental, cooperación internacional, participan las organizaciones comunitarias y lo que hacen es articularse. Incluso miren que participa la empresa privada para nos aportar, ¿no? Una alternativa a las comunidades paneleras del norte del Cauca, que les permita continuar desarrollando su actividad en unas mejores condiciones de precio, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de una alianza estratégica que detona el gobierno, pero se requiere esa participación de otros actores. Les hablaba también de los incentivos, ¿no? Que les corresponde a los gobiernos de contemplar en el presupuesto anual unos recursos específicos para proyectos de innovación comunitaria, ¿no? Con mecanismos de seguimiento, de evaluación, para que ese uso efectivo de los recursos se haga. Algo así como un fondo emprender local, ¿cierto? Es decir, que alcaldías y gobernaciones destinen recursos para sus propios proyectos con enfoque en economías populares. Y por supuesto, pues que haya permanente participación de la ciudadanía, ¿no? En el seguimiento para velar por que la transparencia, control social, en la asignación de esos recursos para la innovación. Y lo último y más importante, como a manera de recomendación, es que lo que se aprenda y lo que se logre en estos procesos de ensayar, de crear,
¿no? De hacer las cosas diferente, pues lo más importante es que lo aprendido, pero sobre todo los recursos económicos que esto genera, sí se queden en los territorios y en las comunidades. Es decir, establecer mecanismos para transferir el conocimiento, es decir, para que esos actores especializados, académicos, gubernamentales, pues no se queden con la información y mucho menos, digamos, con los ingresos que se genere, sino que los procesos vinculen y beneficien, ahí sí, de una manera directa a las personas, ¿cierto? A la población que lleva a cabo, ¿no? Esas acciones y esas actividades de economía popular. Entonces, de una manera pues, sintética, yo lo que plantearía manera de recomendación es que como ciudadanía, como academia, nos comprometamos con agendar, es decir, incluir, ¿no?, el tema de economías populares en esos planes de desarrollo que van a empezar a elaborarse en inicios del próximo año. Yo siento que a través de este espacio se pueden identificar grandes cosas que nosotros podemos entender, y una de ellas es un poco el que desde las alcaldías, gobernaciones y algunas instituciones del gobierno nacional se han gestionado algunos recursos para este tipo digamos, formalización de economías populares, pero los impactos no se pueden medir porque desafortunadamente esas economías populares van migrando, van cambiando, van tomando otras formas. He visto casos puntuales donde les entregan gallinas ponedoras, pero estas gallinas se pierden a lo largo del tiempo y las personas realmente no logran generar un impacto significativo. Pero es importante ir generando esa cultura que se requiere desde la administración pública, como una visibilización de ese tipo de casos que no son muy recurrentes y que realmente son como la excepción y no son la prioridad en algunas ocasiones, ¿no? Es un poco lo que se ha visto en Catatumbo, sobre todo, en pocos programas que vienen más desde las ONG, y por eso las ONG en estos sitios del país tienen una gran, digamos que un gran reconocimiento, porque han hecho una labor casi que estatal fuera de su entorno, y son muy queridas por la comunidad. Allá encuentran a la ONU, que les envío un saludo muy especial, a los cuales ayer estaban cumpliendo su 78 aniversario, y también encuentran a muchísimas instituciones. De hecho, hay un recuento, hablaba con un concejal de Tibú, en norte de Santander, y me dice que en Tibú hay más o menos unas 68, 70 organizaciones no gubernamentales presentes en ese municipio de menos de 500.000 habitantes. Entonces, bueno, es un poco una presencia masiva. El Estado, hay una brecha ahí enorme, significa que hay una brecha enorme que debemos cubrir, ¿no? Como recomendación también final, un poco como con su experiencia, profesora Natalie, ¿cómo usted logra visualizar, cómo podría visualizar el futuro de la innovación pública en este contexto de las economías populares? ¿Qué viene para las economías populares desde la innovación pública? Pues les mencionaba muy brevemente el tema de plan de desarrollo, ¿no? En el Plan Nacional de Desarrollo, mire que por primera vez en la historia, pues se contempla, ¿no?, la necesidad de diseñar toda una estrategia. ¿Para qué? Para potenciar las economías informales. Algunas, ¿cierto?, cambiarán y se formalizarán, pero otras, ¿cierto?, permanecerán como tales, es decir, economías digamos, de la cotidianidad, ¿no?, de actividades que las personas desarrollan y que no necesariamente deben así, incluirse en una regulación estricta, ¿no?, que lo que haga sea pues acabarlas finalmente. Entonces, creo que diseñar una estrategia, y ahí me van a disculpar pues mi sesgo de politóloga, ¿no? Tiendo a creer que planeando y estableciendo la estrategia pues avanzamos un poco en transformar la problemática, pero mire que sí creo que es un área de oportunidad, o sea, que esta coyuntura de plan de desarrollo nacional en el cual
se habla de economías populares, de conocerlas, ¿no? De dignificar la calidad de vida de quienes se dedican a la informalidad, de generar unas estrategias, unas políticas de digamos, de mejoramiento de condiciones laborales y demás, pues no existía en el país, ¿no? Entonces, de esa estrategia pueden, ¿no? Y ahí sí está también la voluntad política, así, pegarse las administraciones locales. ¿Para qué? Pues para hacer visible una situación, ¿no? Que es, digamos, que es la realidad, ¿no? Refleja la realidad de los territorios, la economía popular, la economía solidaria, y teniendo en cuenta que es una estrategia por construir, pues la innovación pública debe ser clave, ¿no? Entendiendo que la innovación pública es, bueno, tener al gobierno como líder, ¿cierto? Como impulsor de estos procesos de generar ideas, ¿no? Y cómo le resulta la activación de economías populares a Norte de Santander, que no va a ser igual a cómo puede o debe hacerse en Nariño o en Guainía, ¿cierto? O en Antioquia. Entonces, la innovación pública, como les decía, ese proceso, ¿no? De identificar el problema público, plantearnos ideas y practicarlas, así sea en pequeña escala, pues va a ser supremamente relevante si efectivamente pues nos tomamos en serio la necesidad de darle un lugar al análisis, a la discusión, a las economías populares y solidarias en el país, porque no se ha hecho, ¿no? Imagínense que sí es una situación que nos debe llamar a la alerta y la atención, ¿no? Tantas personas que derivan sus ingresos de la informalidad o de estas economías de pequeña escala, populares solidarias, pero que parecieran no existir, ¿no? Dentro de las prioridades de los gobiernos, y ahí pues es donde nos corresponde innovar. Y es un proceso por construir, ¿no? Por avanzar. Entonces, yo creo que hay una gran, pues puede generarse un buen aporte, ¿no? Desde estos laboratorios de innovación, si se le da prioridad a los temas de economía local popular. Un poco para terminar, y desde la estructura de nuestra entrevista con la profesora Natalie Urbano, que ha sido todo un éxito para nosotros escuchar esta idea. Yo estoy aquí solo reflexionando, me deja más dudas que podría empezar a seguir investigando y desarrollando. Es cómo articulamos entonces el laboratorio, investigación, y comprometemos a la ciudadanía en el desarrollo de esto. Usted hablaba de prototipar, y las personas viven en estos territorios prototipando sus ideas cada día, probando, inventando, desarrollando. Son creativísimos, son bastante resilientes, pero desde nuestra estructura formal, el laboratorio debe ser el eje central para que todos concurran allí y podamos desarrollar nuevas ideas. ¿O cuál sería la idea final desde esta estructura, profesora Natalie? Pues mire que desde el enfoque de innovación se habla de proponer alternativas, desde las distópicas, que son esas que parecieran irreales, irrealizables, hasta las materialmente posibles, ¿no? Entonces, hay que propiciar esos espacios, ¿no? En los cuales se planteen los problemas y se haga lluvia de ideas sobre posibles soluciones, rutas, ¿no? Pero adicionalmente establecer un cómo, ¿no? Y cómo lo hacemos, y cuánto se necesita, y quién lo hace, ¿cierto? Y practiquémoslo en pequeña escala. Me acordaba del caso que pone usted de las gallinas ponedoras, y yo creo que ese es un ejemplo que podríamos utilizar para todo el país, ¿no? Pues sí, mire qué idea tan genial, ¿no? Que, por ejemplo, adultos mayores pues puedan percibir sus ingresos de actividades de este tipo. Pero la constante es la preocupación. ¿Por qué? Porque son procesos que no tienen seguimiento, ¿cierto? Que finalmente pues sí, no generan, ¿no? La transformación de vida que se espera. Entonces, ¿qué implica innovar en este sentido? Pues tomar digamos, tomarnos en serio desde academia, desde el sector público, la responsabilidad de evaluarlas,
decir, mire, lo vamos a hacer, hagamos el seguimiento, el acompañamiento, esto es lo que pasó, esto es lo que se podría hacer, ¿cierto? Para cambiarlo, pero para eso se requiere capacidad y recursos, ¿no? Y yo por eso quiero insistir en el tema de acercar los recursos de investigación, de ciencia, de tecnología a las comunidades, ¿no? Eso lo hablamos mucho en la escuela. La escuela, por su misión, pues tiene la responsabilidad de generar o plantear alternativas para resolver problemas públicos. Y mire usted que a veces nos quedamos cortos en recursos humanos, ¿no? En recursos incluso materiales para establecer ese diálogo con las comunidades a las que no podemos seguir llegando pidiendo información, pero sin generar ninguna retribución, ¿no? Ningún aporte. Entonces, sí, mire que es un tema supremamente interesante, pero tenemos todo un camino por recorrer, ¿no? A acercar los recursos de ciencia y tecnología a las comunidades, ¿no? A las asociaciones, incluso a las universidades regionales, ¿no? Porque vemos que los recursos están muy centralizados, ¿no? Y se van como unos proyectos muy abstractos, ¿no? Caracterizar, no sé, perfiles de los servidores públicos, ¿no? Cosas de ese tipo, pero creo que todavía, pues, toda la agenda digamos que tiene que ver con la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, cómo derivan sus recursos, pues se encuentra desfinanciada, o si hay recursos, porque mire que por regalías, por ejemplo, se podría acceder a estos recursos, pero no existe, ¿no? La capacidad técnica, ¿no? Humana para decir, bueno, yo me voy a comprometer con recibir 1.000 millones de ciencia y tecnología y los vamos a ejecutar con comunidad en un proyecto de activación económica para las mujeres en 3 fases. Con seguimiento, con acompañamiento, digamos, en un ciclo productivo integral, ¿no? Yo creo que hablar de prototipar en este sentido, pues sí implica no solo tener la idea, sino, ahí sí me permiten la expresión, el músculo, ¿no? Económico también para hacerlo la plata. En Y que términos, la plata la manejemos los que lo estudiamos y los que lo hacemos, ¿no? sí, Las comunidades y los investigadores también. eso es un tema para otro capítulo, poco ahí, claro, es muy, muy, muy complejo ese seguimiento, pero creo que hay una buena sensación en las juntas de acción comunal y cómo estas juntas de acción comunal a través de todas las juntas comunales, asociaciones comunales y todos los ejercicios comunales pueden generar este tipo de asociaciones público-populares que se desarrollan en el tiempo y que pueden generar impacto porque sí conocen cuál es la verdadera necesidad de esa región, de ese territorio, y desde el territorio hacia las sedes centrales. Básicamente, es una tarea por cumplir. Ahora, hace 8 días hablamos con juntas de acciones comunales y algunos de estas juntas de acciones comunales tienen una gran debilidad en la formulación de proyectos. Gran debilidad en la formulación de proyectos y yo creo que tenemos un espacio enorme ahí como academia para ayudar, ¿no? Y están haciendo ahí ese flash a gritos ahí, gritando en voz alta, ayúdenme ustedes que saben, ayúdenme ustedes que saben y obviamente lo vamos a hacer. Obviamente lo vamos a hacer. Tenemos ese gran reto. Ojalá podamos todos poder asumir ese reto enorme. Hoy estamos en un programa súper especial. Nos hemos extendido unos minuticos más. Afortunadamente, le damos las gracias a la profesora Natalie Urbano por la paciencia. Gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias a todos. En la reflexión final nos queda que tenemos demasiado por hacer, profesora Natalie, demasiado por seguir escudriñando, demasiado por seguir investigando. Eso es un formato distinto que quiere llegar también a nuestros estudiantes para que puedan entender un poco más realmente cómo conectamos la academia, porque a veces decimos que no hay una forma, ¿no?, de conectar la academia con la vida real y que está desenfocada frente al desarrollo de lo que las regiones están necesitando. Pero creo que sí hay espacio, creo que sí tenemos esperanza, que hay ejercicios y grupos de investigación como el suyo, que está trabajando en un desarrollo espectacular y que creo que desde los territorios podríamos proponer una mirada distinta, buena, mala, regular, pero distinta. Esta es nuestra reflexión, esta es como la reflexión de nosotros. En unos 30 segundos, profesora Natalie, ¿qué quiere que nuestros oyentes se lleven en el corazón de Natalie Urbano?
Pues me parece interesante que quede la idea de que necesitamos conversar, ¿no? Academia, con organizaciones, conversar y trabajar de manera conjunta, ¿no? Y a partir de ahí llevar a cabo esa idea, ese ideal de que, bueno, las intervenciones públicas sean las que requiere la ciudadanía, ¿no? Y no las que nos inventamos o creemos o consideramos son las que se requieren. Entonces, eso, yo creo que el diálogo y la construcción, ¿no? de políticas, de estrategias de manera horizontal o incluso de abajo hacia arriba, ¿no? Desde las comunidades conversando de manera, digamos, con confianza, ¿no? Con una academia respetuosa de esos conocimientos, pero también responsable, ¿no? Frente a lo que le compete y a la capacidad también de ser intermediario, ¿no? Entre actores comunitarios y gobierno, especialmente a la ESAP, ¿no? Transmitir, ser una eficiente correa de transmisión de lo que se necesita y sobre cómo, ¿no? Podría atenderse. Bueno, como somos Conversar. aquí un grupo de profesores un poco inquietos, nosotros estamos haciendo un ejercicio de innovación hace mucho tiempo, estamos tratando de cambiar un poco el paradigma de la educación desde la radio, desde la televisión y con invitados súper especiales y especialísimos como Natalie Urbano, que nos tiene mucho por contar, que quiero que quede comprometida con nosotros a un segundo programa cuando tenga tiempo, profesora. Yo sé que va a ser muy difícil, muy pronto, pero sé que está comprometida a un segundo programa. Al aire la comprometo un poco con un segundo programa porque hay mucho que contar. Nos ha dejado un montón de cosas por preguntar. Obviamente las transmitiré de acuerdo a lo que ustedes me han preguntado por aquí. Tengo el chat con varias preguntas que, bueno, son bien interesantes, pero ahí las puedo transmitir. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Gracias a todos los que están escuchándonos, gracias a todos los que nos están viendo, gracias a todos aquellos que están interesados en la academia, en la investigación, en la innovación social. Gracias a todos los que quieren cambiar el mundo a través de las ideas transformadoras. Gracias a todos los que quieren siempre estar pensando en algo distinto y cambiar el status quo que a veces nos hace mucho daño a todos los que estamos en este mundo como en una silla o sentados aquí y veamos la vida con los ojos de los que están allá rebuscándose el día a día. Eso es bien interesante. Eso me mueve todos los días, eso me levanta todos los días y eso me motiva todos los días. No sé si esto sea lo que ustedes querían escuchar, pero por lo menos en nuestro corazón estamos haciendo un trabajo enorme para que ustedes escuchen una voz distinta, diferente a la nuestra y que sea una voz autorizada como la de Natalie, la que nos llene con bastante información que necesitamos escuchar. Profesora Natalie, para terminar, ¿qué canción le gusta escuchar? Ay, me cogió como Para desprevenida. esto no estaba preparado. Para esto no estaba preparada. ¿Qué canción? Pues le cuento Acuérdense que que estamos en radio, ¿no? Estamos en radio, ¿no, Juan? Estamos en radio. Esto es un desconectado. pues a Los mí me gusta programas mucho, no sé, han sido como muy el son serios. cubano podría ser, Los no sé programas han estado en muy. qué estado emocional estamos, pero no, yo creo que sería un jueves no Hoy sé, un viernes chiquito. es un viernes chiquito, sí, pues no sé, algo de son cubano, no ¿Qué le sé, gusta? ¿Qué le ahí sí gusta? ¿Le gusta el le son dijo cubano? quedó abierta la sugerencia, podría ser. Un son eh, cubano. Vamos a ver qué nos dice Juan. Ya la estamos buscando. Bueno, nos despedimos un poco de esta transmisión con la profesora Natalie Urbano. Profesora, espero le haya encantado nuestro programa, espero tenerla nuevamente agradezco. aquí con Radio ESAP. Esperamos lleguemos a Radio ESAP en algún momento y podamos generar este espacio que es bien interesante para nosotros. A todos los que nos escucharon, a todos los que nos siguen escuchando, los dejamos en la emisora en nuestro Sonat Radio con un son cubano. Gracias cordiales. Bye, bye. Muchas gracias.